Gloria, gloria, gloria a su nombre. Aleluya, bendito el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos con gozo y alegría celebrando este culto al Dios vivo, hermano. Gloria al Señor. Es triste ver cómo también en nuestro país, disculpe lo que voy a decir, no es para ofender a nadie acá. Ya en nuestro país, hermano, se ha metido la plaga esa que ha estado en varios países y que hace que las multitudes hagan filas por entrar a un aparente concierto donde todo, hermano, redunda en la mediocridad. Amén. Ustedes me entienden qué estoy diciendo. Hay que ser uno ignorante, falto de cerebro incluso, para que a uno le guste esa porquería de música, hermano. Amén. Sin embargo, ahí corren las multitudes y un día esas mismas multitudes le preguntarán al Señor: ¿por qué no podemos entrar? ¿Por qué no nos salvamos? ¿Por qué no entendimos? ¿Por qué? Y el Señor les hará memoria de que para esas cosas sí corrieron, hermano. Amén. Pero usted y yo tenemos al Dios verdadero. Amén. Y adoramos a un Dios vivo. Así que alábelo, adórelo, exáltelo y glorifíquelo. El mundo amará a sus ídolos mientras estén en esta tierra. Un día desaparecerán, se los comen los gusanos y se terminó el ídolo, y algún loco por ahí seguirá venerándolo aunque ya esté muerto. Porque así hacen con los cantantes, ¿verdad? Pero el Dios que nosotros tenemos, hermano, lo han adorado nuestros hermanos en la fe al principio de los tiempos, hermano. Lo adoraron los patriarcas de la iglesia, lo adoraron generaciones anteriores, lo adoramos nosotros. Y nosotros partiremos de esta tierra y en esta tierra lo seguirán adorando. Y a donde nosotros vamos, le seguiremos adorando y le veremos cara a cara tal y como Él es. Amén. Amén, hermano. Gloria a Cristo el Señor. Tome la palabra de Dios en sus manos y acompáñeme, por favor, sin dejar de alabar ni de glorificar el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Santo es el Señor. Acompáñeme al primer libro de los Reyes, capítulo 11. Gloria al Señor para siempre. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Capítulo 11, versículo 9. Estaremos leyendo la palabra de nuestro Señor y Dios. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. A su nombre, gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Tome su lugar, amado hermano. Quiero compartir con todos ustedes la palabra del Señor bajo el tema: experiencias que te marcan o te confrontan. Experiencias que te marcan o te confrontan. Bueno, hemos hablado hace algunos días sobre las experiencias que marcan, y hablábamos específicamente del apóstol Pablo. Usted lo recordará. Hablando y meditando en el ejemplo del apóstol Pablo, usted se da cuenta que fue un hombre que Dios lo marcó, que esa experiencia que él tuvo, hermano, cambió completamente su vida, el giro de su vida, cambió su corazón, cambió su mente, su forma de pensar. Disculpe si usted no lo había entendido, cambió de empleo, cambió de trabajo, cambió de puesto. Después de haber sido un rabí conocido en Israel, ahora se convierte en apóstol, algo completamente distinto. Cambia o corrige más bien sus creencias
Y hermano, se convierte en un instrumento útil en las manos de Dios. Pero hubo un cambio completamente radical en la vida de Pablo. Quiera Dios que esos cambios radicales sigan sucediendo, hermano. Que muchas personas, escuche bien lo que voy a decir, que muchas personas que vengan a los pies de Cristo, si es necesario que cambien de trabajo, que lo cambien, hermano, con tal de agradar al Señor. Porque pueden estar haciendo algo que no les trae bendición. Amén. Si es necesario que el Señor les cambie el nombre, pues que Dios les cambie el nombre. Amén. Si hay cambios que deben hacerse en la vida de la persona, ese es el evangelio que nosotros queremos ver manifestado. Un evangelio de cambios, hermano, de correcciones en la vida del hombre, donde la vida le dé un giro completo, hermano. De al menos 359.5 grados al menos. ¿Verdad? Bueno, no digamos de 360, porque 360 sería dar una vuelta y regresar a lo mismo, ¿verdad que sí? Si usted sabe de los grados de la circunferencia, me entiende. 180 es el lado opuesto, entonces tendría que ser un giro de 180 grados. Si da 360, dio la vuelta, pero quedó viendo para donde mismo. Amén. Y no queremos quedar viendo para donde mismo, hermano. Queremos que haya un cambio de dirección en nuestra vida y ver lo que antes no habíamos visto y entender lo que no nos había sido revelado. Ese es el evangelio del Señor. Amén. Experiencias, y creo que para estar hoy aquí nosotros tenemos que tener experiencias, hermano, que hayan de alguna manera marcado nuestra vida. Si eso no ha sucedido, estamos en un tremendo riesgo. Estamos, hermano, a tientas en la mira del enemigo y en cualquier momento podemos sucumbir porque no hay experiencias, no hemos sido marcados con el sello de Dios todavía. Entonces no podemos hablar lo que es el evangelio. Porque algunos, hermanos, se han acostumbrado a estar en el evangelio porque los llevan, porque los guían, porque les instan, les corrigen, los regañan. Y algunos hasta les pegan, pero esos no vinieron hoy, hermano. Hoy no les pegaron. Amén. Pero algunos, hermanos, cuando ya no hay quien le hable, quien le diga, ahí se acabó todo. Recuerdo una persona que lastimosamente, pues, la madre de este hombre falleció. Recuerdo el momento que él me dijo, el último deseo de mi madre era que yo buscara de Dios. Y ahora que ella no está, ahora sí, mire, hermano, me voy a meter a buscar de Dios. Aquí lo sigo esperando, hermano, a ver cuándo aparece. ¿Sabe por qué? Lo he dicho antes, hoy lo voy a repetir. Era el último deseo de la hermana, pero no ha sido ni siquiera el primer deseo de él, mucho menos el último. Otros pueden desearlo, instarle y decirle, pero el evangelio que nosotros predicamos está fundamentado en la palabra de Dios y en experiencias que han marcado completamente nuestra vida. Amén. Todos los hombres de Dios, incluso el mismo Lutero, tuvo una experiencia que lo sacudió, ¿verdad? Y le hizo ver lo incorrecto de su camino y le hizo ver la verdad. Amén. Ese evangelio, no estamos hablando de visiones raras ni extrañas, pero sí visiones correctas. Gente, hermano, que Dios ha tratado con ellos y han tenido una experiencia en la que ellos, espiritualmente se han levantado como una persona completamente distinta. Y le insto yo a usted que está aquí esta noche y a los que nos están viendo a través de las redes sociales, a los que nos van a ver, hermano, en el canal Alfavisión, les insto a pedirle a Dios experiencias que marquen su vida para bien. Amén. Pídale a Dios experiencias con Él, y de esas experiencias nacerán una infinidad de testimonios que en algún momento usted contará. Pero estar acá sin experimentar nada es perder el tiempo. Amén. El Señor quiere que lo conozcamos, y cuando Él se reveló o se le mostró, para que lo entienda mejor, se le mostró al pueblo de Israel y a Moisés, se les reveló como el Dios verdadero. Hubieron muchas señales y muchos prodigios y muchas experiencias que el pueblo tuvo, hermano. Añadiendo una experiencia, hablaríamos de cómo ese pueblo fue sostenido, guardado y cuidado por Dios en medio de Egipto.
Y que todas las 10 plagas que vinieron a la tierra de Egipto, ninguna tocó al pueblo de Dios. Eso fue un tremendo milagro, hermano. Amén. Esas son experiencias que marcan. No solamente ese tipo de experiencias, encontramos, le repito, ejemplos donde el Señor se manifestó a los que Él estaba escogiendo. Repito, Pablo, podemos mencionar a otro, hablemos de Isaías, hablemos de Jacob, del mismo Abraham, a quienes Dios, digámoslo de esta manera para que usted me entienda, a quienes Dios se les apareció por sueños, por visiones, por revelaciones, y en algunos casos, como en el caso de Moisés, personalmente, pero con una nube de por medio, según lo que la Biblia nos dice. Esas experiencias, hermano, de ver a Dios, llamémoslo así, de ver a Dios, de encontrarse con Dios, yo creo que nadie podría regresar igual. Amén. Usted oye anécdotas, disculpe que lo mencione, usted oye anécdotas que dicen que esas famosas historias de miedo, que el fulano iba caminando y cabal había un cementerio y se tenía que cruzar un cementerio. Hermano, no sé si eso era antes, pero ahora uno mira y los cementerios están a un lado y los caminos pasan a un lado, ¿verdad que sí? No sé si así era antes o siempre había que cruzarse un cementerio, pero la mayoría de cuentos que le meten a usted dicen que había que atravesarse un cementerio. Saber si será cierto, hermano, hace tantos años eso. Bueno, las personas se encontraban con un demonio, un espanto, y algunos regresaban pálidos a la casa, digo los que regresaban, otros dice que se los ganaba. ¿Y cómo se enteraba la demás gente que se lo ganaron y se lo llevaron? Saber quién contó, porque nadie más vio. Pero así eran las famosas leyendas, ¿verdad que sí? Pero usted mira que gente regresaba atemorizada, algunos hasta perdían el habla, según cuentan esas historias, hermano. Habrá alguna que tenga un poco de cierto, porque los demonios existen y andan ahí asustando a la gente. Pero le digo algo, no se preocupe de los que lo andan asustando. Esos son los de menos, hermano. Amén. ¿Cómo así? No, le aparece un chucho ahí grande con un ojo rojo, de quítate aquí, chucho. Asqueroso, dígale. Señor te reprenda. Agua, dígale, y va a ver que se hace a un lado. Amén. Todos los perros tienen miedo al agua, creo yo. A esos demonios no les tenga miedo. Es más, a nadie debería usted tenerle miedo más que a Dios. Dice: sea Jehová vuestro temor, solamente Él, nadie más. Lo que sí le digo es que hay que tener un mayor cuidado, no digo miedo, un mayor cuidado. Son esos demonios que no dan la cara, hermano. Esos que continuamente están poniéndole tropiezos, tentaciones, estorbando su vida. A esos que el Señor los reprenda, hermano. Amén. Amén, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Encontramos entonces que muchos de los hombres de Dios fueron marcados para bien por las experiencias que tuvieron. Y cualquiera dirá, hermano, una experiencia con Dios y yo me convierto en otra persona. Es probable que sí, pero depende del corazón de la persona. Depende con qué corazón usted asimile eso, porque también podemos estar anhelando ver a Dios, pero estar en la misma posición que los fariseos, que pedían señal, y el Señor les dijo: a ustedes no les va a ser dada señal más que la señal de Jonás. Es decir, ellos venían ante el Señor para que Él hiciera algo, para que ellos creyeran. Y hay gente que dice: es que si a mí Dios se me aparece, yo sí voy a creer en Él. Usted va a escuchar gente así si es que no los ha escuchado. Si Dios existe, a ver, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No se mira dónde está. Entonces, hermano, usted no debería creer que tenemos corazón hasta que lo desarmen completo a usted. Porque yo no miro dónde está mi corazón. Yo no lo puedo ver, ni mis pulmones. Yo no debería creer ni que tengo pulmones, ¿verdad que no? Porque los veo, no los veo. Están adentro. Ni debería de creer en el aire porque tampoco se mira. Y debería, si voy a tomar esa postura que toman muchos ateos, debería decir: ¿y dónde hay aire? ¿Quién dice que hay aire? Eso no es cierto, ahí no hay nada. Amén.
Porque ellos, como no son capaces de ver a Dios, dicen que Dios no existe. Pero hermano, la gente crea en Él o no crea, Dios no gana ni pierde. Amén. Él sigue siendo Dios, sigue estando en su trono. Si la gente lo adora o no lo adora, Él no va a dejar de existir. Por eso Él siempre será eterno y siempre seguirá siendo Dios. A su nombre la gloria. Nosotros necesitamos experiencias con Él, experiencias que nos marquen para bien, experiencias en su presencia, experiencias en un culto mientras se predica la palabra, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la gloria de Dios en nuestra vida. Son cosas que debemos anhelar, hermano. Que el Señor se nos manifieste en todo el sentido de la expresión. Amén. Pero pregunto, ¿con qué corazón asimilaríamos nosotros ello? ¿Cómo sería nuestro proceder posteriormente a las apariciones o manifestaciones divinas? ¿Por qué pregunto esto? Porque vamos a meditar en esto, en este ejemplo que hemos tomado, que es el famoso personaje Salomón, el hijo del rey David. Escuchen lo que inicia diciendo el verso 9. Dice: se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto ¿qué? Su mente, sus ojos. ¿Qué se desvió, hermano? Su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Si se aparta el corazón, se apartan los ojos. Si se aparta su corazón de Dios, se apartan sus pies. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Si su corazón se aparta de Dios, sus ojos van a empezar a ver para otro lado. Van a empezar a ver a otras personas también. A otros dioses. Amén. Porque su corazón se apartó. Si su corazón se aparta, sus piecitos van a empezar a caminar para otro lugar que no sea la casa de Dios. ¿Cuánta gente, hermano? Hay gente que le gusta quedarse en la casa viendo una prédica, dicen que ni atención le ponen. ¿Sabe por qué? Porque se enfriaron. El corazón de ellos se apartó de Dios. Y más de alguno estará en su casa ahorita con una bolsa de poporopos viendo la prédica, hermano. Si eso no es el cine, hermano. Está bien en algún momento de necesidad y por una distancia uno entiende el comer y alimentarse espiritualmente de esa manera. Pero hay aquellos que tengan la oportunidad de congregarse y no lo estén haciendo. Porque aunque trate de tapar el sol con un dedo y de fingir que ama a Dios, Dios lo va a juzgar y lo va a pesar por eso que hace. Amén. Porque el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Si aparece el desgano, la falta de deseo de estar en la casa de Dios, eso significa que nuestro corazón se ha apartado de Dios. No significa otra cosa. Amén. Si usted ya no quiere alabar a Dios, ya no anhela adorar a Dios, ya no quiere llenarse de la presencia del Señor, le digo algo: su corazón se está apartando de Dios y usted no se ha dado cuenta. Amén. Dios se enojó, no se entristeció. Óigalo bien, se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Pero ¿por qué era el enojo de Dios? ¿Por qué Dios se molesta? Dice la Escritura que se le había aparecido 2 veces. ¿Cuáles fueron esas 2 veces? Se lo voy a mostrar acá en la Escritura. Retrocedamos un poquito, no pierda este pasaje, por favor. Retrocedamos unas hojas, no en su vida espiritual. Ay, voy a retroceder entonces, voy a menguar un poco. No tergiverse las cosas, hermano. Mire lo que dice aquí la Escritura en el primer libro de los Reyes, capítulo número 3, versos del 3 al 5. Dice: mas Salomón amó a Jehová. Escuche cómo empezó Salomón. Amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos
sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Verso 5. Mire, tanto este hombre quería agradar a Dios, dice la escritura, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Esa fue la primera vez. Un rey principiante, recuérdenlo, iniciaba en el puesto, en el trabajo, en el reinado. En sus inicios amaba a Dios con todo su corazón, y una demostración eran los sacrificios que traía. Bueno, una persona común y corriente pues tal vez traía uno a cada semana, uno al mes, pero Salomón era el rey y Dios lo había bendecido muchísimo, tanto a su padre como lo estaba haciendo con él. Y eso que el reinado iniciaba, y mira, hermano, ofrecía 1000 sacrificios. Dios mío, eso es como decir que usted dé unos 1000 aleluyas y unos 1000 gloria a Dios. Algunos ni a 5 llegan en todo el culto. Y más si se queda así, ve, menos que va a poder alabar a Dios. Sacrificaba 1000, hermano, 1000 sacrificios, 1000 holocaustos sobre el altar. Él lo hacía con todo su corazón. Y mire, no mandaba los sacrificios. A ver, que venga un criado y me haga, hágame favor, llévese estos sacrificios allá al templo, que yo ando muy ocupado y no tengo tiempo para ir. Porque, hermano, hay que decirlo. Hay gente que dice: mire, hoy no voy a ir al culto, llévese mi ofrenda. Y uno piensa que va a un billete de a 200, ¿no? 3 quetzalitos, hermano, todavía en fichas de a 25 centavos. Ay, echa mi ofrenda por allá. No voy a poder ir, pero Dios sabe que no puedo, y voy a ver qué mando. No, aunque mande y mande y mande, a quien Dios quiere ver en la iglesia es a usted. Amén. Dios bendiga a las personas que Dios les toca el corazón, mandan ofrendas, mandan diezmos, mandan varias cosas a la iglesia. Que Dios los bendiga y les recompense. Pero les digo algo: a quien Dios quiere ver rindiendo sacrificios en su casa es a usted. Amén. Oremos por aquellos, hermanos, que Dios les ha tocado el corazón. Porque si Dios les tocó el corazón para invertir en la obra de Dios, es porque Dios no quiere que se pierdan, y algo sienten todavía de parte de Dios. Porque si no sintieran nada, no mandaran nada, hablaran en contra, vituperaran, maldijeran, blasfemaran, pero no lo hacen. Al contrario, hay gente que no va a la iglesia y sienten una carga, hermano, por la obra del Señor. Amén. Gente que está allá afuera, ¿y cómo van con la construcción? Le preguntan a los familiares. ¿Y cómo van con este asunto? Y ya lograron esto. Es gente, hermano, que siente algo en el corazón. Entonces no están duros como ellos creen. Porque si estuvieran duros, yo conozco gente dura, hermano, ya está, que blasfema, que de verdad no dan ganas ni de tocar ningún tema de la obra de Dios con ellos. Salomón no mandaba a nadie, él iba, hermano. ¿Sabe que hay mucha gente ocupada hoy con una vida espiritual descuidada? Porque mandan con otros. Ellos no se presentan, otros solo hacen una transferencia bancaria y se acabó. Ya mandé mis diezmos, ya mandé una ofrenda. Ay, tengo paz. No, hermano, la paz viene de una comunión con Dios. Amén. Esa es la principal paz que debemos de tener. Amén. Ahora, si yo, pues buscando a Dios y sirviendo al Señor, pues se me olvida dar lo que yo le debo al Señor, pues esa inquietud la voy a tener. Y es cierto, voy a tener paz hasta que yo diga: ese sobre nunca lo miro cuando me voy a ir. Hoy sí lo voy a echar, porque no puedo estar esperando tantos días, y lo llevo. Yo tengo paz porque es algo que Dios me ha puesto en el corazón. Pero hablando de la paz espiritual, de la paz principal, hermano, que debemos de tener con Dios, es a través de la búsqueda. Amén. Usted puede mandar dinero y no sentir nada. Pero el día que usted llegue a la iglesia y le entregue su corazón al Señor y haga un culto a Dios con todo su corazón, algo tiene que suceder en su vida completamente. Amén.
Gloria al Señor. Yo le aseguro que muchas veces entró usted a una iglesia, entró a algún lugar y no sentía nada, pero llegó un día que entró en un plan divino, entendió, le fue revelado, y desde ese culto su vida ya no fue la misma. Amén. A Dios sea la gloria por ello. Se le apareció Dios en un sueño, después de ver, mire, de ver a un hombre que quería hacer lo correcto. Ofrendaba, estaba ahí. Era una forma de adorar, no era solamente una forma de dar, era una forma de adorar en el Antiguo Testamento. Ellos adoraban mientras estaba ahí el animalito quemándose, que recuérdese, más allá Dios de ver un animalito quemándose o sacrificado y partido ahí en el altar, era un simbolismo. Esa era una representación del sacrificio que Cristo haría por nosotros. Por eso cuando alguien hacía ese sacrificio de corazón, tocaba el corazón de Dios, porque representaba al mismo Cristo, lo que Cristo iba a hacer por toda la humanidad. Amén. Entonces era un símbolo nada más. Pero se le aparece Dios a este hombre y se le aparece en sueños. Tiene un sueño y en ese sueño se le aparece, no el chamuco, algunos solo con el chamuco sueñan, hermano. Señor lo reprenda. Amén. Pastor, soñé con una culebra, soñé con un león, soñé con un oso, soñé, Dios mío, usted solo con el diablo sueña. Hay ocasiones donde sí le digo, un día esto me contaba un hermano una forma en la que Dios le habló, y miraba él unas serpientes ahí, uno entiende que es Dios avisando a tiempo. Amén. Pero hay quienes, hermanos, solo sueñan con todo el zoológico ya. Amén. Dice alguien por ahí, pastor, yo soñé que mire, venía un demonio así de chiquitito, mire, con un overol azul y unos zapatitos rojos. Deja de estar viendo esas películas del diablo, ¿verdad que sí? Por eso es que después no puede dormir, ni al baño pueden ir por andar viendo esas tonteras. Amén. Si quiere dormir asustado, mejor ponga una prédica de esas duras donde le caiga así. Se le va la paz, pero porque Dios lo corrigió, no porque esté viendo esas cosas abriéndole las puertas al diablo. Amén. Qué bonito es, hermano, que Dios le hable a uno a través de un sueño, ¿verdad que sí? A mí me alegra y me gozo yo porque Dios me hable por su palabra y también a través de un sueño, y que me dé entendimiento para saber qué significa ese sueño. Y les digo algo, cuando es un sueño de parte de Dios o es una visión divina, hermano, difícilmente se le va a olvidar. A las personas que se les olvidaba es porque Dios tenía un plan en ello, y por eso soñaban, pero ya no recordaban nada, pero tenían aquella espinita en el corazón de saber qué era. Ahí está el caso de Nabucodonosor, ¿verdad? Y del mismo, de Nabucodonosor, que era el que no recordaba absolutamente nada de lo que vio. Amén. Algunos dicen, ay, yo tuve un sueño, qué tremendo ese sueño. ¿Y qué soñó? Ya no me acuerdo. Vamos a pensar a ver si era un sueño de Dios o no. Amén. Cuando Dios habla, mire, hay cosas que están tan presentes. Yo tuve un sueño, y no estoy hablando de que hay que creerle más a los sueños que a Dios, no, o a la palabra de Dios, no, ni los sueños están por encima de la palabra de Dios. Pero recuerdo un sueño que tuve, hermano, allá tal vez por el año 2007, 2008, y no se me olvida. Y recuerdo 2 sueños que tuve allá por el año 2005, hermano, cuando todavía ni era pastor y el Señor me empezó a llamar. Y recuerdo esos 2 sueños, características o situaciones que son claves. Yo no las olvido. Amén. No las olvido. Las tengo grabadas. Las llevo presentes. ¿Por qué? Porque entiendo que de alguna manera Dios me estaba hablando. Ahora, si usted soñó esto y al ratito se le olvidó, y después que cómo era, mi hijo, ya se me olvidó cómo fue que te dije, dice. Ay, Dios mío, ya va contando una versión bien cambiada de lo que soñó. Y en el sueño no se me aparecía, dice. No se me apareció nadie. Entonces, ¿cómo era vos? Le dice al otro. ¿Se lo está inventando o qué? ¿Ah?
Cuando Dios habla, hermano, Faraón se levantó turbado y dijo: yo vi 7 vacas gordas, bien gordas. Y luego, después de esas vacas gordas, aparecieron 7 vacas flacas y se tragaron a las gordas. Cualquiera se ríe de ese sueño, hermano. Unas vacas flacas comiéndose a las gordas, es saber qué comió, pero tenía un significado ese sueño. Y no podía el hombre tener paz hasta que le fuera revelado qué era. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Se le aparece por sueños y se le muestra en sueños, pero hermano, en sueños o era una aparición. Es increíble esto, porque en sueños yo soñé que yo iba por tal lado y esto me decía, pero no, hermano, se le presentó el Señor y le dice: Salomón, ¿qué me quieres pedir? Por eso dice que se le apareció en sueños. Amén. No solamente dice que soñó, ni solamente dice que se le apareció, dice que le apareció en sueños. Hay un complemento. Se le manifestó. Y Salomón, usted y yo sabemos qué fue lo que pidió, ¿verdad que sí? ¿Lo recuerda? ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Y usted y yo va a pedir dinero, hermano, y va a pedir que el Señor nos ayude a salir de las deudas y que nos dé esto y que nos dé aquello y que nos dé un carro y ni manejar sabe, ya está pidiendo el carro. Pida ¿qué? Sabiduría. Amén. Se le están yendo los hijos al mundo, pida sabiduría. Se le quema la comida cuando cocina, pida sabiduría. Amén. Lo anda perdiendo todo en la calle, lo deja tirado, pida sabiduría. A cada ratito se mete a problemas por una palabra que no tenía que decir. Pida sabiduría, hermano. Pidamos sabiduría. Amén. Salomón le dijo: Señor, yo te pido sabiduría, dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, pero le dijo: por cuanto me pediste sabiduría. Y no me pediste ni riquezas, ni me pediste a tus enemigos, yo te voy a dar las 3 cosas, hermano. Mire, hermano, y si hubiera pedido otra cosa, se queda con una sola. Si hubiera pedido riquezas, se queda solo con las riquezas, y con los enemigos ahí encima va de gastar y gastar en los enemigos. Amén. Pero Dios le dio 3 cosas importantes. Y hay algo que tuvo el reinado de Salomón, que fue producto de haberle Dios dado a sus enemigos, y fue la paz que tuvo el reino. En el tiempo de Salomón no hubieron guerras. Fue después de él, antes de él y después de él. En todo ese tiempo, hermano, nadie tocó armas. Esa fue una enorme bendición que gozó el imperio de Salomón. El verso 15 nos dice: cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que sí era Dios el que le habló, sí era el Señor el que se le mostró, y no se quedó ahí, hermano, de brazos cruzados a saber por qué soñaría yo eso, dicen algunos todavía, hermano. Dios hablando de que se metan a buscarlo, a servirle, que se entreguen con todo. Ay, saber por qué tuve yo ese sueño, hermano. Algunos te dicen: saber qué significa, ¿verdad, hermano? ¿Y qué soñó? Soñé que yo estaba arrodillado, va de orar y va de orar. Saber qué significa, que tiene que orar. ¿Acaso se lo dijo el Señor en chino, pues? Amén. Y mire, cuando Dios nos habla a través de un sueño, nos muestra frases, palabras, nos habla todo en español, en el idioma que nosotros entendemos. Y seguramente a los que están en Estados Unidos y son nativos de allá, hermano, posiblemente les habla en inglés. Pero siempre Dios habla de manera que nosotros le entendamos. Amén. Bueno, para no hacerlo muy largo, cerremos esto y le digo: Dios se le apareció a Salomón. Y en esa primera aparición, Salomón fue bendecido y fue una experiencia sobrenatural, que al despertarse lo primero que hizo fue preparar una fiesta para ir a adorar a Dios. Invitó
al banquete a todos sus siervos, todos los que estaban debajo de él, hermano. Vengan, vamos a comer. Dios me habló y yo sé que Dios va a hacer algo importante. Mire la forma de actuar de este hombre. Vamos a ver el otro momento o la otra ocasión en la que Dios le habló. Siempre aquí en este primer libro de los Reyes, el capítulo 9. Dice la escritura, el verso 1 en adelante: cuando Salomón hubo acabado la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Hasta ahí está bonito, pero mire lo que dice el 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Vamos a leerlo hasta ahí. Segunda vez que Dios le habló. En esa segunda vez, Salomón tuvo el privilegio enorme de echar a andar el proyecto que nació en el corazón de David. A David no le fue permitido construir el templo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Sus manos habían derramado sangre. Era un hombre de guerra. Y Dios le dijo, bueno, aún Dios fue el que le dio todas esas victorias, pero le dijo, no, que lo haga tu hijo Salomón. Y a Salomón le fue dado el privilegio. Es más, el mismo David dejó un tesoro apartado para la construcción del templo. Y sin lugar a dudas, Salomón, hermano, de todo lo que Dios le dio, también apartó para el templo. Se hizo un edificio hermoso, valorado, hermano, en muchos millones. Si ese templo estuviera hoy, Dios mío, no solo por la antigüedad, sino las cosas que tienen. Porque hay cosas que valen por lo antiguo, ¿verdad? Por los años que tienen ya. Pero ese templo no valdría tanto por lo antiguo, sino por cada elemento integrado en esa construcción, hermano. Era algo maravilloso y precioso. Fue un templo elevado en precio y tampoco fue una mega iglesia. No va a pensar que fue un domo, no. Era una construcción de ciertas medidas, que no las tengo acá a la mano, pero tampoco, hermano, era un megacoliseo. Era un lugar, había un espacio para el lugar santísimo, para el lugar santo, el atrio y la entrada, hermano, la parte ahí donde estaba el lavacro y todo eso, no era una gran tierra. Yo creo que no llegaba ni a la cuerda de medida, pero era el templo donde ellos adoraban. Amén. Y venían de grupo en grupo, de uno en uno, hermano, a hacer enormes filas a sacrificar. Ese fue el templo, pero un templo gloriosísimo, esplendorosísimo, hermano, lleno de esplendor y gloria, con unas inversiones magnas. Pero ¿sabe cuál fue lo más glorioso de ese templo? La presencia de Dios. Y a eso se le apareció Dios a Salomón, para confirmar lo que le había dicho a David y para decirle que él estaba recibiendo ese templo y que él pondría ahí sus ojos y sus oídos estarían atentos al clamor en ese lugar. Amén. Es decir, para cerrar con broche de oro,
Dios le habló a Salomón y se le apareció en sueño la segunda vez. Se le apareció 2 veces. ¿Qué clase de persona tenía que haber sido Salomón? Con esas experiencias, hermano. ¿Cómo tendría que haber sido aquel hombre a quien Dios se le apareció 2 veces? Y digámoslo así, habló 2 veces con Dios, hermano. Aunque sea en sueños. Pero repito, son sueños que no va a pensar que solo se quedó dormido y ya lo que empezó a soñar, no. Dios le estaba hablando. Y él estaba entendiendo, él estaba conversando con Dios. No sé qué experiencia, no sé si el escritor en aquel tiempo fue limitado en este tipo de experiencias que tiene que usar la palabra sueño, o ha de haber sido una experiencia todavía más profunda, hermano. Permítame pensar en lo que dice luego el apóstol Pablo allá en la carta a los Corintios, cuando él dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, que fue tomado y fue llevado al tercer cielo. Imagínense, ya Pablo lo dice de otra manera y de entender, hermano, de que con toda posibilidad Dios lo llevó por unos minutos, segundos, no sé cuánto tiempo habrá sido, y es posible que el espíritu de Pablo se haya ausentado del cuerpo. Amén. Fue una experiencia gloriosísima. Puede suceder o pudo haber sucedido lo mismo acá. Es muy factible, hermano. Es muy factible. Sin embargo, tal vez el escritor, por falta de las experiencias que nosotros hoy ya conocemos y que ya la teología va poniéndole nombre, hermano, a muchas experiencias de estas y a muchas otras cosas más, pues ya uno las analiza y las ve de otra manera. Pero para él lo más cercano era compararlo a un sueño. Sueños en los que habló con Dios. De esos sueños que estoy seguro, hermano, que nadie quisiera despertar. Imagínese, tal vez no estar viéndole el rostro, pero saber que es Dios el que le habla. Estoy seguro y no lo dudo de que a muchas personas, incluso posiblemente a miles, Dios se les haya presentado en algún sueño, en algún momento, en el hecho de su muerte o en lugar de morir, Dios se les haya manifestado, les haya hablado y no se los haya llevado. Y ellos quedarse con aquella experiencia gloriosa de haber conversado con el Señor. Pero la pregunta más importante es: ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos la dicha, la bendición que tuvo Salomón? ¿Qué sucedería con nosotros después de esas manifestaciones o experiencias con Dios? ¿En qué clase de creyentes nos convertiríamos? Porque le digo algo, en el caso de aquel hombre famoso, el sirio, ¿verdad? Naamán el sirio. Ese hombre fue sanado, y aunque fue Eliseo el que le dijo que fuese al río y se zambullera durante 7 ocasiones, ese hombre, después de haber sido un poquito terco, luego obedece, hace lo que se le dijo y queda sano de su piel. Pero ese hombre, usted se da cuenta que se lleva un poco de tierra y cada vez que se iba a postrar ponía esa tierra porque él no consideraba que la tierra del lugar donde él vivía fuese digna para adorar a Dios. Entonces él mejor ponía esa tierra, y sobre esa tierra, que era tierra de Israel, a su mente, pues él estaba adorando al verdadero Dios. No adoraba la tierra, sobre esa tierra se postraba y después la guardaba otra vez, hermano. Y guardaba su costalito de tierra porque él consideraba en su pensamiento que no era digno adorar a Dios en medio de esa tierra donde adoraban a otros dioses falsos. Amén. Y de una vez le dice al profeta, y de esta manera trata de decírselo a Dios: solo que Dios me perdone que cuando yo por mi trabajo vaya con el rey y el rey se agarre de mí, yo tenga que arrodillarme también para que él se agache y yo le ayude a él a agacharse, que no se me cuente como que yo estuviera adorando a ese Dios. Imagínense, hermano, hasta dónde fue impactada su vida. Si un hombre como Naamán, el sirio,
fue impactado sin habérsele aparecido Dios, pero sí teniendo una experiencia de sanidad, de las cosas hermosas y maravillosas que Dios hace. Si un hombre como este es marcado, dígame, ¿cómo tendría que quedar un hombre o una mujer a quien Dios se le aparezca 2 veces? ¿Usted cree que las experiencias esas eran para ser un hombre normal, común y corriente, o para andar pecando? Si Naamán, que solamente fue su hermano, decidió adorar y glorificar únicamente al Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, dígame, ¿cómo tendría que haber quedado Salomón? Convencido, sin lugar a dudas, un hombre fiel, sometido a Dios. Con las experiencias que tuvo, era más que suficiente para ser un adorador y un creyente fiel. Un seguidor fiel sin quebrarse, sin doblarse, hermano. Que hay gente con la que Dios ha hecho cosas grandes, Dios les ha permitido ver enormes bendiciones, pero son los que menos adoran, los que menos sirven, los que más vituperan, los que más cambian, hermano. Amén. Salomón no estaba recibiendo una experiencia común para ser un hombre común. Yo creo que si Dios le estaba dando algo fuera de lo común, Salomón tendría que haber sido un hombre fuera de lo común también. Una experiencia extraordinaria debería de formar y de marcar a un hombre extraordinario. Y vemos ejemplos así, claro que los hay. Repito, Isaías, Jacob, hablemos del mismo Pablo, hermano. Claro que hay hombres que tuvieron experiencias extraordinarias, que los convirtieron en personajes extraordinarios, fuera de lo común, fuera del ordinario, para que lo entienda mejor. Pero dígame, ¿qué pasó con Salomón? Por eso es que Dios se enoja con él. Porque a muchos otros no se les apareció Dios como se le apareció a él. A muchos no se les manifestó Dios como se le manifestó a Salomón. Por eso es que Dios se enojó, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, hermano. Eso es bíblico. Dios se enoja, y lo leíamos ahí en el verso 11, porque Dios se le había aparecido 2 veces. Y de esas 2 veces, ¿qué aprendió Salomón? Y de esas 2 veces, ¿qué hizo él? Usted puede decir: Señor, háblame. Señor, en este culto háblame. Y Dios le puede hablar a través del mensaje. Pero ¿qué va a hacer usted después de oír la voz de Dios? Si no lo va a obedecer, entonces ¿para qué está pidiéndole a Dios que le hable? Si no va a seguir el ejemplo del maestro, entonces ¿para qué le está pidiendo que se manifieste? Si usted no quiere servir, no quiere ser una persona distinta, ¿para qué pide experiencias con Dios? Decía un pastor que llegó una hermana y le dijo: pastor, ore por mí, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y para qué quiere usted el bautismo del Espíritu Santo? Porque yo quiero saltar así como todos saltan, y cerrar mis ojos y danzar. ¿Y para qué más? No, pues solo para eso. No, entonces ¿para qué voy a orar?, le dijo él. Le dijo el hombre: ¿sabe para qué es el bautismo del Espíritu Santo? Para ser testigos eficaces, para predicar el evangelio, para ganar almas, para hacer la obra de Dios. Para eso es el bautismo. Amén. Mire, y Dios me libre de blasfemar contra el Espíritu Santo. Líbreme Dios. Hay gente que puede llegar a un culto y se sacuden, ¿no? Y se mueven. Hasta una piñata se mueve si usted le mueve la pita. ¿Verdad que sí? Pero se sacuden más, hermano, que una piñata de cumpleaños. Pero salen aperezados del culto. Pero viene un evangelismo y no van. Gente, hermano, que dicen ellos hablar en lengua. No voy a blasfemar contra el Espíritu Santo. A quien estoy poniendo en duda es a estas personas que hasta hablan en lengua, pero a la hora de ir a predicar nunca van. Entonces dice uno: ¿será que realmente tienen el bautismo del Espíritu Santo? Porque el bautismo del Espíritu Santo capacita y capacita a los creyentes para que los creyentes estén preparados para dar su vida por Cristo Jesús.
no dar la vida, hermano, de otra manera, como algunos lo piensan, no, predicando, llevando la palabra y que lo quieran matar de esa manera, como sucedió con la iglesia en aquel tiempo. Amén. Gloria al Señor para siempre, hermano. ¿Qué pasó con Salomón? Mire lo que dice la Escritura. Verso del capítulo 11. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón. ¿Quién era la hija de Faraón? Era una egipcia, ¿verdad? Dice, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Le gustaban las moabitas, las amonitas, las edomitas, las de Sidón y hasta las eteas. Ese era un hombre enamorado de todas las mujeres, hermano. Disculpe lo vulgar, pero miraba una escoba con falda y se enamoraba también. Amén. ¿No ha visto usted que así hay unos jóvenes en la iglesia? Llega una patoja nueva, disculpe el término patoja, y se le van los ojos. Mire, ni los perritos de allá afuera se comportan así. Ellos son más educados, creo yo. Llega una señorita a la iglesia y hay como 5 ya codeándose. Hablale vos, hablale. Dice. Anda a ver qué te dice. Dicen, ¿y estos en qué andarán? Ya parecen hijos de Salomón. Amén. Otros, hermanos, que si miran una señorita cristiana, ni asunto le ponen. Disculpe, pero más de alguno dirá, es que las de la iglesia, disculpen las señoritas, no es cierto, es un ejemplo. Todas son bien feas. Ahí no está la que yo quiero. Pero mira por allá una mal vestida, una toda liberal, y se le van los ojos. Las de aquí adentro, las que se guardan para Dios, no le gustan. Las que se han santificado para el Señor no le llaman la atención. Pero las que andan como que son guacamayas o payasos de afuera, esas le encantan. Si le gustan los colores, cómprese unos pericos, ¿verdad? Si le gustan así todas trasquiladas, cómprese una gallina quiche, ¿verdad? Una gallina de esas. Y asunto arreglado. Pero qué triste de que ver un joven que está en la iglesia y no le esté pidiendo al Señor por una señorita que también se guarde para Dios. Y si ahí está en la iglesia, qué sé yo, Señor, y aquí está, háblame, Padre, dime. No, mira algo por allá y por allá se le van los ojos. Y le digo, hay jóvenes que han estado perseverando en una iglesia y se han ido de la iglesia por buscar carne. Amén. Yo llegué un día a visitar a un pastor hace muchos años y el pastor ahí delante de mí le habló a 2 jóvenes. ¿Dónde andaban ustedes ayer? Se fueron a esa actividad toda mundana, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se fueron? Es que nos invitaron. ¿Y quién los invitó? La patas de escoba de la Claribel, ¿verdad? Les dijo. Miren, no se me olvida ni el nombre ni la escoba. Y los 2 hermanos, sí, pastor, es cierto, ella nos invitó. Ahí lo regañó. El que entendió, entendió. El que se afirmó, se afirmó. Y el que no, ¿qué más se puede hacer? Igual pueden haber señoritas, hermano, que tienen su corazón por allá con los hijos de Faraón. Con un egipcio se quieren casar. Les gusta el egipcio. El egipcio que hace pesas, va al gimnasio, que publica ahí en sus estados, que juega fútbol, que la invita, anda a verme un día ahí a jugar a fútbol. Un domingo por la mañana. Y así es como se las van sacando de la iglesia. Amén. Triste, pero es cierto, hermano. Mire, así le tocó a Salomón. No cuidó su corazón, no guardó su corazón, no le puso un alto a su corazón y se empezó a enamorar de todas las mujeres, ni siquiera de una sola. O digamos que tenía otra, hermano. Mire lo que dice la Escritura. Ya vamos a llegar. Dice, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, a todos, incluyendo a los reyes, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses.
A estas pues, a las que Dios dijo que no, se juntó Salomón con amor. Mire, dice que con amor, o sea que sí se pueden enamorar de un egipcio, de un filisteo. Sí, puede haber enamoramiento, puede haber amor. Pero Dios dijo no se enamoren. O sea, para que lo entiendan mejor, cuide su corazón, no se enamore de cualquiera. Para que entienda usted que al corazón sí se le manda, hermano. Usted no puede, ay hermano, es que viera que mi corazón me traiciona. Y cuando siento, ya le estoy tocando la puerta. Cuando siento, ya lo estoy llamando. Cuando siento, ya estoy mandándole un mensajito. Salomón se llegó a ellas con amor, o sea, las amó. Pero no porque las amaba quiere decir que Dios estaba de acuerdo con eso. Ya no sé por qué no alaban ustedes. ¿Puede enamorarse fuera de la voluntad de Dios? Sí. Y por eso cuando uno le dice a las hermanas, pero mire, este tiene toda la cara de egipcio. La mamá es filistea, el papá es egipcio, los hijos, los hermanos son amorreos, todos incircuncisos ahí. Sí, pero yo así lo amo, dice. ¿Puede haber amor? Sí, puede haber amor. ¿Pero está en la voluntad de Dios? No. No, no y no. Dios se lo dijo a Salomón y a todo Israel: no se junten con ellas porque les van a desviar el corazón. Sencillo. Pero no, Salomón se enamoró. Y mire qué más dice la escritura, el verso 3: tuvo 700 mujeres reinas. 700 reinas, y las otras 300 aceptaron de concubinas. Segundo lugar, hermano. Ni a reinas las pusieron. Las hubieran tratado a todas por igual, ¿verdad? Hubieran hecho valer sus derechos, pero no, aunque sea de concubina, que caché. ¿No he visto que algunos se conforman no con conseguir esposo, aunque sea que me consiga un amigo ahí que me ande besando, y aunque no me proponga nada, pero ahí que andemos juntos los dos? Qué cosas más raras, ¿no? Mire, hermano, antes, y digo antes, ahí tal vez cuando yo tenía como 10 años, yo me acuerdo que se oía que la enamoraba, le enviaba un regalito, un chocolate, una tarjetita, como al mes y medio, le preguntaba si querían ser novios. Eso era antes. Ahora, hermano, ahora ni se han visto, y por Facebook y WhatsApp ya se están preguntando, ni se conocen, ni saben cómo es el otro. No sabe si la foto que tiene es original o es falsa. Si la jeta que le aparece ahí es la misma que va a tener cuando lo mire de frente. No lo sabe. Pero que yo ya te amo. Y dice, ¿y cómo funcionará eso? Amor a primer WhatsApp, ya el amor a primera vista pasó de moda. Amor a primer mensajito hay que ponerle a eso. Que desde el primer mensajito que le mandó, le hizo que le temblara el corazón. Decía un pastor, que en paz descanse, no sea bruto, decía. Amén. Con mucha sabiduría lo decía, con mucho amor. No sea bruto, hombre, decía. Mire, hermano, todas estas mujeres, y como para que no, 700 más 300, ¿a cuánto llega? 1000, dice. 1000 mujeres. Mire, los varones así hacen, ¿ve? Señor, reprenda todo espíritu de lascivia, de concupiscencia, de adulterio, de fornicación. Chamo, fuera en el nombre de Jesús. Eso es para los mormones, los que no han conocido al Señor, que dicen que 7 mujeres para cada uno, dicen. Y varios de los líderes de los mormones lo han practicado, hermano. Y les han encontrado esas casas donde tienen encerradas a las mujeres, y los principales líderes están involucrados en eso, que los han tenido que procesar por trata de personas. Imagínense hasta dónde han llegado. Así que no se emocione tanto. 1000 mujeres. ¿Sí? ¿Para qué quiere 1000? Ni siquiera era una por día o por noche, hermano.
Yo creo que ni el nombre le sabía a las mujeres que tenía. Si a algunos se les olvida el nombre de la mujer que tienen allá a la par. Tanto que le dicen vieja, gorda o no sé cómo le dirán. ¿Y cómo es que te llamas pues? Mire, imagínese hermana, si solo con usted se le olvida el día de su cumpleaños, ahora imagínese que tuviera 1000. Nunca más le vuelve a celebrar su cumpleaños. Si con una mujer y con 2 hijos, ¿y cuántos años tiene el mayorcito pues? Dice el papá. ¿Sí o no? 2 patojitos tiene, 2 hijos y no se acuerda ni cuántos años tiene cada uno. No digamos el cumpleaños. ¿Y cuándo? ¿De qué mes es este pues? Es que ya viene su cumpleaños, dice la mamá, ¿verdad? Y a él le tenemos que comprar su pastelito. ¿Y cuándo es pues? Dice el hombre. ¿Cuántos hijos habrá llegado a tener Salomón, hermano? Con 1000 mujeres. Dios mío. Si unos con una han tenido como 10, 12, 15, hermano, ahora imagínense con 1000 mujeres. Santo Dios. Señor nos ayude, hermano. ¿Qué pasó? Dice el verso 4: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y ahora aquel hombre que amaba a Dios, que lo leímos en el capítulo 3, que amaba a Dios, dice que ahora su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Y que aquel hombre que caminaba en el ejemplo que le trazó David, ahora dice que su corazón no era perfecto como el corazón de su padre David. En todo lo que se parecía, se perdió. Porque Salomón dice, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón, escuche, lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Recuerde ese ídolo Moloc. Recuérdese que ese ídolo tenía los brazos acá extendidos y abajo encendían una hoguera. Y la gente, hermano, los que adoraban a ese demonio, traían a su primogénito y lo ponían en los brazos que estaban extendidos, y el niño caía al fuego. Eso era consagrar al primogénito. Esa era la forma en que lo hacían. Una forma criminal, casi hasta puro aborto, peor que un aborto, hermano. Y eso era permitido. Y Salomón se prestó para esas cosas. Eso tenía que desagradar a Dios. Por eso, hermana, usted que está soltera todavía, Dios la libre de casarse con alguien con creencias diferentes a las suyas. No porque sea de otra religión, porque eso se oye como que no se ha entendido las cosas. Es que usted que ama a Dios, que sirve a Dios, que quiere agradar a Dios, y que venga un hombre que no quiere amar a Dios ni quiere servir a Dios, ese la va a poner a hacer otras cosas que a usted no le van a gustar y que van a desagradar a Dios. Amén. Le va a tocar poner arbolitos en su casa porque el hombre quiere arbolitos. Le va a tocar irle a comprar las cervezas y los cigarros al hombre porque el hombre tiene ganas. Entonces usted tendrá que sujetarse. Usted que está sola, que no tiene ningún compromiso, ore a Dios para enamorarse y que Dios le ponga al indicado. Amén. Incluso, hermano, conocimos una señorita que da tristeza a su caso. Se fue a vivir con un hombre que no la amaba, que siendo novios ya le había engañado como unas sus 3 veces, y ya de casados o que vivían juntos, no digamos. Empezó a venir a la iglesia y el hombre, con tal de que ya no viniera aquí a la iglesia, le dijo: vámonos allá donde mi papá, que mi papá es pastor, y allá nos vamos a congregar, porque ahí en esa iglesia saber qué te están metiendo en la cabeza. La verdad, y qué otra cosa. Amén. La luz de Cristo, y eso venía a alumbrarle a esa mujer. Entonces, por obedecer al marido, se fue a la iglesia del papá. Ya ni el hombre perseveró, ya ni ella perseveró. Y ahí está, hermano, cada 2, 3 años pensando en dejar al hombre. Y si no es que menos tiempo. Pero
esa gente no es feliz, y tuvieron la oportunidad de enderezar su camino. ¿Qué pasó con Salomón? Mire, que el diablo engaña a alguien que no ha visto a Dios, que no ha conocido a Dios. Pero dice un canto muy bonito y está inspirado en las Escrituras. Dice que todo aquel que ha conocido a Jesucristo no se vuelve atrás por nada, porque ha conocido a Dios. Cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria del Señor en el monte de la transfiguración, ¿qué querían hacer ellos? Hacer una enramada, es decir, hacer un lugar ahí de adoración donde se adorara a Dios. No se les venía otra cosa a la mente. ¿Por qué? Porque ellos fueron impactados por ello. Amén. Tanto así que usted se da cuenta que el mismo Pedro y el mismo Juan escriben luego en sus cartas, y ambos dicen de diferente manera, dicen, porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Amén. Y uno de ellos hace memoria y dice: la voz que oímos dando testimonio de Jesucristo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Es decir, ellos quedaron marcados, hermano, por esas experiencias. Que si Dios está haciendo algo en usted, deje que Dios lo marque, hermano. Y que esas experiencias lo hagan una persona de bien, una persona de fe, una persona que le crece la fe, que le crece en las convicciones, que ama más a Dios por las experiencias que ha tenido con Dios. Y no ser una persona, hermano, que viendo la gloria de Dios, apareciéndosele el mismo Señor, se le olvide tan pronto. Por eso se lo recrimina Dios a Salomón. Se le apareció 2 veces. Mire, no somos muy dados a la profecía, más a las falsas, hermano. A esas no. Pero esas profecías falsas, a algunos hermanos hasta les han hablado en profecía, y están todos fríos, apáticamente viviendo ellos en el evangelio. Dios me habló y Dios me habló. Yo conocí un hombre, hermano, que imagínense, a mí nunca me dieron profecía para decirme que yo tenía que salir a servir a Dios. Dios me hablaba, me lo hacía sentir en los cultos misioneros. Eso el Señor lo fue metiendo en mi corazón. Pero conocí a un hombre que decía: mira, hermano, yo fui a un culto donde nos invitaron y estaba ahí sentado, nadie me conocía, y viene una sierva de Dios y me dice: Dios te ha dado un ministerio, a ti tienes que servirle. Yo me quedé asustado, hablé con mi esposa y ni ella ni yo lo creíamos. Y luego nos fuimos, un año más tarde, nos fuimos a otra actividad por allá, y Dios volvió a hablarnos de la misma manera, y otra persona que yo tampoco conocía, y me volvió a hablar del ministerio. Y dice uno, si fuera así, hermano, 2 profecías, dice uno, qué tremendo propósito de Dios con él. Vaya a ver si está pastoreando, vaya a ver si está sirviendo a Dios. Entonces, hagamos de cuenta que fueron 2 profecías genuinas. Pensemos en que eran profecías genuinas. Dice uno, entonces, ¿qué pasó? Si las profecías fueron genuinas, quien falló fue el hombre. Porque Dios puede darle a usted de su gracia, Dios puede darle a usted experiencias hermosas, preciosas en Él. Es más, la Biblia dice que el Espíritu del Señor nos anhela a nosotros celosamente. Usted no sabe qué significa eso. Que el Señor quisiera mostrarle, revelarle muchas cosas que usted hasta el día de hoy no entiende, no comprende. Porque cuando uno se mete a buscar a Dios, hermano, a orar, empiezan a suceder cosas maravillosas, milagrosas, prodigiosas, hermosas. Amén. Eso es lo que produce la presencia de Dios. Y empieza uno a ver la gloria de Dios, a ver la gloria de Dios, a ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Y eso tiene que estar marcando nuestra alma, hermano. ¿Para qué? Para que sirvamos más al Señor. Salomón tuvo que haber llegado a viejo y no mujeriego. Se hizo viejo con el montón de mujeres que tenía. Se hizo viejo por el pecado, por el libertinaje que practicó. Y espiritualmente ya no tuvo ningún avance. Si usted un día se casa lejos de la voluntad de Dios, espiritualmente se va a venir abajo. Oiga lo que le estoy diciendo.
Si usted se casa en la voluntad de Dios, ahí van a estar los dos sirviendo al Señor. Pero si se casa fuera de la voluntad de Dios, ahí va a andar arrastrando los pies, ya ni al culto va a querer ir. Así sea Cristino el que se consiguió. Amén. Qué tremendo esto, hermano. A mí me asusta. Porque si yo le digo a usted, experiencias con Dios hemos tenido. Creo que usted mismo ha tenido experiencias con Dios. Pero ¿será que nos estamos endureciendo? ¿Será que Dios nos va a demandar eso que Él hizo hace mucho tiempo? ¿Será que Dios se le apareció a usted en sueños? ¿Se le apareció a usted en visiones? ¿Se le manifestó Dios en revelaciones? ¿O qué pasó? Porque si somos fríos, dice uno, ¿qué ha hecho Dios para que nosotros seamos fríos? ¿Qué ha hecho Dios para que nosotros seamos apáticos? ¿Qué ha hecho Dios para que nosotros seamos endebles en la fe? Sino todo lo contrario, hermano. Y piénselo 5 segundos. Si yo le dijera, hermano, hermana, por favor, pase acá a contarnos una experiencia maravillosa que Dios le haya permitido tener, yo creo que nadie de ustedes que está aquí se quedaría sin poder participar. Todos tenemos algo maravilloso, alguna ocasión en la que Dios nos haya hablado, alguna ocasión maravillosa y preciosa. Yo no he visto un ángel. Tal vez alguien de acá sí ha visto en algún momento. Yo no he visto al Señor. Tal vez alguien aquí sí se le apareció. Decía un predicador por allá famoso en aquel tiempo, yo tuve la oportunidad de escucharlo, y él decía que antes de salir él al ministerio escuchó una voz, hermano, como un trueno, que le dijo que él tenía que salir a pastorear. Dígame, hermano, con un llamado así, con un llamado de ese tipo, con una experiencia tan extraordinaria, hermano, uno dice, tiene que ser tremendo siervo de Dios. Pero a veces no sucede. Y vuelvo y repito y recalco esto. ¿Por qué? Si la visión fue precisa y preciosa, la visión fue verdadera, las profecías, hagamos de cuenta, fueron profecías genuinas, pero ¿por qué no se están cumpliendo? Porque la gente aparta el corazón de Dios. Esas experiencias con Salomón lo tuvieron que haber mantenido postrado toda su vida, hermano. Maravillosas experiencias. Hay personas, hermano, y en esto estoy de acuerdo. Decir, hermano, toda nuestra vida, así llevamos 50 años de ser evangélicos, no hay día como aquel día cuando yo entré a la iglesia y el Señor me cambió. Yo no tengo cómo pagarle. Hay quienes adoran y exaltan al Señor por ese hecho tan glorioso como si hubiera sido ayer, y han pasado varios años. Yo digo, es la forma de guardar una experiencia maravillosa en nuestra vida, para darle continuidad y que no se nos olvide dónde estábamos, quiénes éramos, qué hacíamos, cómo vivíamos antes de que Cristo llegara a nuestro corazón. Que no se nos olvide, que siempre haya gratitud, que siempre haya alabanza, y que ese día que el Señor llegó a nuestra vida haya marcado completamente nuestra existencia. ¿Sabe que cuando el Señor pisó esta tierra, marcó los tiempos? Aunque alguien metió ahí las garras, hermano, y hay una inconsistencia de años, de 3, 4, 5 años por ahí, en cuestión de los tiempos. Pero, ¿cómo se definen los tiempos? Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién hizo esa marca, hermano? ¿Quién? No fue ni Napoleón. La gente no dice antes de Napoleón ni después de Napoleón. La gente no dice antes de Hitler ni después de Hitler. Es más, habrán lugares donde no han escuchado quién fue Hitler. Habrán lugares donde no escucharon ni quién fue Napoleón, ni mucho menos a Tecumumán, hermano. Que yo creo que ya ni aquí en las escuelas lo están enseñando. Ya nadie sabe ni quién es Tecumumán, ni Moctezuma, ni ninguno de ellos, ni Lempira, hermano. Ya no saben nada de historia. Pero ellos no marcaron los tiempos. ¿Cómo se marcó? Mire, tan grande fue
la visita o la visitación de nuestro Señor en esta tierra, que quedó antes de Cristo y después de Cristo. Y en mi vida hay un antes y hay un después de Cristo. Antes de Cristo, antes que Cristo viniera, y hay un después de Cristo. No sé si en su vida existe ese evento magno. No sé si también le pasó a usted. No sé si también usted puede decir antes. Y después ¿de qué? De que se encontró con el Salvador. O de que estaba en la iglesia viviendo una vida tibia, pero ese día Dios lo visitó, Dios lo bautizó, Dios lo llenó, Dios hizo algo en usted y desde ese momento lo convirtió en alguien diferente. Algo que lo haya marcado. ¿Dónde están esas experiencias que marcan? ¿Y dónde está la fidelidad que debemos mantener al Dios que nos marcó? Por eso el tema es experiencias que nos marcan o nos confrontan. Salomón fue confrontado, hermano, porque a Dios le desagradó que habiéndole aparecido 2 veces, él haya salido con eso. ¿Será que hay algo lamentable en nosotros que el Señor pueda decir, pero si a él me le aparecí 2 veces, pero si a él le he ayudado 1000 veces, pero si a él le he extendido mi mano tantas veces? ¿Será que habrá algo que pueda el Señor reprochar en nosotros por nuestra actitud, nuestra irreverencia a las experiencias que hemos tenido con Él? ¿O será que estamos caminando correctamente? Dios nos ayude a ser así como cuando Salomón empezó, y así como empezó, así poder terminar, hermano. Así como usted empezó en el primer amor, así termine con la ayuda del Señor. Dios nos ayude. Póngase de pie. Oramos. Padre que estás en gloria, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Señor, bendice a nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales. A nuestro hermano Jaime Colaja, a nuestra hermana Elena Ramírez, a nuestra hermana Kelly Vanessa Zelaya, a cada uno de nuestros hermanos que han estado en sintonía, Dios de gloria, desde sus hogares de distintos países. Bendícelos, ayúdalos. Ayúdanos a todos, Señor, a serte fieles, a que esas experiencias hayan marcado del todo nuestra vida, Señor. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Gracias te damos, mi Señor. Gracias te damos, Dios mío, por la palabra que tú nos has hablado. Ayúdanos a los que estamos acá presentes en este lugar a ser cristianos que te agraden, que te sirvan, que te amen, que te busquen, Señor. Que nos entreguemos de todo corazón y te sirvamos con todo el corazón, Señor amado. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Gracias te damos, mi Señor. Sigue transformándonos, sigue marcando nuestra vida. Dile al Señor, márcame. Márcame con esas experiencias preciosas. Márcame con esas experiencias gloriosas, Señor. Experiencias con tu Espíritu Santo, Dios mío. Márcanos, Dios de gloria. Márcanos para bien. Pon en nosotros el sello de tu Espíritu Santo, para gloria de tu nombre, Dios mío. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios.